Bueno, la clase pasada estuvimos viendo entonces el estadio preoperatorio, cuyas cualidades principales son esta cuestión de que tiene que ver con la preeminencia de lo perceptivo, es decir, que se dejan llevar sobre todo por la apariencia de los fenómenos y que la apariencia de los fenómenos puede llegar a engañar, ¿sí?, a la percepción, al razonamiento. Es decir, si ponemos por encima lo perceptivo, por sobre lo lógico y lo operatorio, podemos entonces encontrarnos con ciertas dificultades en el pensamiento. Ya vamos a ver ahora, a continuación nomás, lo que es la gran equivocación que le acontece al niño del preoperatorio con el traspaso de líquidos y lo que se llama la conservación de la sustancia. La otra característica del pensamiento del estadio preoperatorio es la transducción. El pensamiento, decíamos, va de parte en parte. Cuando el pensamiento operatorio concreto trabaja con la lógica de las clasificaciones y de las relaciones, como vamos a ver en un momento también, el pensamiento transductivo no trabaja ni por inducción ni por deducción. Tanto en la inducción operatoria, que va de las partes al todo, como en la deducción, que al revés va del todo a las partes, y que para hacer una inducción como para hacer una deducción siempre se selecciona primero un criterio, en el pensamiento transductivo infantil lo que no hay es selección de criterio para hacer la clasificación. Entonces, cuando lo ponemos a clasificar objetos geométricos, figuras geométricas, triángulos, círculos, cuadrados, de distintos colores, de distintos tamaños, el niño del preoperatorio va cambiando el criterio en cada una de las relaciones que establece. Primero tiene en cuenta el color, si el color le llama la atención, pone otro objeto del mismo color, pero luego cambia el criterio y pone otro objeto de la misma forma, y así sucesivamente variando de parte en parte el criterio. Este tipo de pensamiento preoperatorio es alentado desde los medios de comunicación, desde la lógica del consumo, porque la lógica del consumo y del hiperconsumo aún mucho más, nos pide que modifiquemos nuestro criterio de selección, de compra, de elección, a partir de lo que se nos impone como gusto, de lo que se nos impone como criterio en cada una de las oportunidades. Por eso les digo que lo preoperatorio va a ser alentado, ¿sí?, por las lógicas en las que vivimos. La escuela, por lo tanto, tiene que hacer un trabajo casi contracorriente de lo que se impone. Otra de las características que tiene el pensamiento preoperatorio es la centración. La centración hace que cada vez que analiza un fenómeno no tenga en cuenta la complejidad del mismo, sino que reduzca el fenómeno a un aspecto y quede fijado en él, en ese aspecto. Entonces, esa centración le impide ver las transformaciones. Cuando se trasvasan los líquidos de un recipiente a otro, y uno de esos recipientes es más alto y más fino y el otro es más bajo y más ancho, tiene en cuenta un solo aspecto para ver si hay la misma cantidad de líquido. Y se va a confundir, porque va a mirar o lo alto o lo ancho, no las dos cosas a la vez. Entonces, esto es una atención que, guiada por la intensidad de los estímulos externos, se fija en un único criterio, que es además el que se le imponen. La característica central del preoperatorio es el egocentrismo. El egocentrismo va a ser esta cuestión de que hace que un sujeto no pueda ver el punto de vista del otro. La clase pasada hablábamos sobre esto. Hay una consideración única del punto de vista propio como verdad y como obviedad. Al sujeto le resulta obvio y claro que lo que él ve es así.
no puede entender que otro vea la realidad desde otra perspectiva. Por lo tanto, la clave de que hay o no hay un egocentrismo es la ausencia de justificación. Pero no porque no pueda justificar, sino porque no ve la necesidad de justificar. Si todo el mundo percibe la realidad como yo la veo, o si la realidad es obviamente así para todos, y debería ser así, no tengo por qué tomarme el trabajo de justificar lo que digo. Y por eso me dicen, pero claro, obvio, ¿no ves que es así? ¿Y por qué sí? Y porque sí, porque es así. Entonces la ausencia de justificación es una de las cuestiones propias de este estadio. Entonces decíamos, la clase pasada, por ejemplo, me preguntaban si que haya dilema era una cuestión de preoperatorio. No, no, si yo sé y reconozco que hay dos puntos de vista y puedo discutir con un otro, ahí ya estoy diciendo, bueno, evidentemente existe otro punto de vista, el reconozco, aunque no sea el mío, y voy a discutir y voy a defender el mío. Pero si puedo escuchar y reconocer que hay otro punto de vista, ya no sería egocentrismo. El niño de 5 o 6 años, o sea, no puede, no es que no quiere, no puede comprender que alguien pueda ver las cuestiones como él las ve, distinto a como él las ve. O sea, cuando alguien lo fuerza a salir de su egocentrismo, le está pidiendo algo imposible para él, ¿sí? La mente de un niño es muy diferente a la mente de un adolescente y a la mente de un adulto. Por eso un maestro, un profesor de nivel inicial tiene que estudiar esto más y más, digamos, que un profesor de secundaria, porque está trabajando con alguien cuya mente es bien distinta. ¿Sí? Bueno, también hablábamos de las características del animismo, del artificialismo y el finalismo, que yo les proponía que en eso busquen información para complementar, pero que tiene que ver en sí con la cuestión del egocentrismo. Como yo miro al mundo, como yo lo veo y a partir de mi acción lo asimilo a mi acción y a mi percepción, entonces si yo tengo vida, todas las cosas tienen vida. Si tengo ánima, un alma, una intencionalidad, entonces todas las cosas, incluso inanimadas, tienen vida, ánima, intencionalidad. Así interpretan el mundo, ¿sí? Entonces, animismo, artificialismo, finalismo son características del pensamiento infantil y preoperatorio, pero que pueden sobrevivir normal y claramente en un adulto, como veíamos y terminamos con las historias nocturnas la clase pasada. Bien, ahora vamos a avanzar entonces hacia una transición. Acá está la prueba de la conservación de los líquidos. Tenemos a una niña de 5 años que está frente a esta prueba. ¿Cómo es la prueba de la conservación de los líquidos? Entonces se le ponen dos recipientes, ahí tienen los dos vasos arriba, que tienen una cantidad de líquido semejante. Se le pregunta si hay la misma cantidad en los dos vasos. La niña dice sí, hay la misma cantidad, lo puede ver. Frente a ella, o sea, en presencia de ella, se hace el trasvasamiento de líquidos a un vaso que es mucho más alto, bastante más alto y también más fino. Entonces se le vuelve a preguntar si sigue habiendo la misma cantidad de líquido. Se está preguntando por la conservación de la sustancia, pero como la niña se rige por el pensamiento preoperatorio, donde la percepción es preeminente, donde la apariencia es preeminente, dice ahora hay más en el vaso que es más alto, sin tener en cuenta que no se derramó líquido en ningún lado. Entonces, lo primero para entrar en el pensamiento operatorio concreto es entender que en el mundo existen invariantes. Es decir, que si bien el mundo está inmerso en un sistema perpetuo, constante de cambio, puede ser que algún aspecto de las cosas se transforme y otro permanezca igual, es decir, invariante, que es el caso
de la conservación de la sustancia en este ejercicio. El niño entonces debe comprender que la forma puede cambiar, pero la cantidad de sustancia se mantiene. Las pruebas son muchas que se toman en este sentido. Por ejemplo, se puede tomar 5 bolitas de plastilina, ¿sí?, que tienen la misma forma y la misma cantidad aproximada de sustancia. Entonces se les muestra las 5 bolitas de plastilina y luego se empieza y se aplasta una. Se la aplasta y se la vuelve, digamos, como un círculo. Entonces el niño del preoperatorio, cuando se le pregunta si hay la misma cantidad, ahora, si tiene la misma cantidad de plastilina esta bolita que esta otra, el niño del preoperatorio se confunde y dice que la que está aplastada y se volvió circular y más ancha, ahora es más grande. Otra de las pruebas que se pueden hacer es que si se ponen 5 bolitas también de plastilina a la misma distancia y otras 5 bolitas de plastilina espaciadas a la misma distancia en forma paralela, pero de una de las hileras, una se va espaciando más. O sea, si estaban cada una de las bolitas de plastilina estaban a 5 centímetros, y ahora se las pone, las de una hilera se las pone a 10 centímetros, el niño va a tener la apariencia, o la niña va a tener la apariencia de que las bolitas que se espaciaron más cubren una mayor superficie, entonces va a creer, va a decir que hay más bolitas en donde se espaciaron. ¿Por qué hablamos de que no hay operatoria? Porque un niño cuando tiene la operatoria va a contar la cantidad de bolitas y no va a tener en cuenta la apariencia de extensión que tienen. Contar, tener en cuenta la cantidad, entonces, habla de una operatoria. Es decir, está apelando a una lógica. Yo les decía el ejemplo, que también el engaño de apariencia en el que podemos caer nosotros mismos. Por ejemplo, vamos al supermercado y vemos que un producto, ¿sí?, tiene un tamaño mucho mayor, porque ahora es un envase que le pusieron mayor altura. Dice, ¿cómo es que se dice? Oferta, ¿sí? Pero si nosotros no nos dejamos guiar por la apariencia del fenómeno, sino que vamos a mirar el peso o la cantidad neta que tiene el producto, ahí estamos trabajando de manera operatoria, no por comprar el envase más alto, ¿sí? Porque puede pasar que hayan hecho el envase más alto, pero que la cantidad de producto neto sea la misma que antes. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Que se pueda comprobar que aunque algo cambie de forma, puede seguir siendo o conteniendo la misma sustancia. Y no le pasa solo a los niños, nos puede pasar porque la publicidad también nos hace ver eso. Juega con nuestra tendencia preoperatoria. Que haya conservación, entonces, que yo pueda ver la cantidad, lo invariable, guiarme entonces por cifras en lugar de apariencias, hace que yo empiece a organizar y a sistematizar el mundo y a comprenderlo a partir de categorías lógicas que lo explican. Entonces, la primera condición para entrar en el operatorio concreto es que haya conservación de sustancias, de que se comprenda de que aunque en los fenómenos puede haber aspectos que se transformen, hay invariancia de otros aspectos, como por ejemplo de la cantidad de sustancia. Este es el primer punto que explica cómo se entra a las operaciones concretas, superando la confusión que me producen las apariencias, descubriendo las conservaciones, las continuidades, las invariancias. Otra cuestión
Fíjense que yo les voy poniendo ahí el número de página del texto de Delval, del capítulo 7, en donde van a encontrar la explicación de esto. ¿Sí? En la página 176, entonces, nos introduce a lo que es el estadio de las operaciones concretas. Para que uno sepa que alguien está dentro de las operatorias concretas, tiene que lograr el dominio de dos lógicas. Uno es el dominio de la lógica de las clasificaciones. Poder clasificar los fenómenos de la realidad. Acá vemos que para poder clasificar los fenómenos de la realidad, ¿sí? Eso implica reconocer semejanzas entre objetos o sujetos que no son idénticos. Ahí arriba les puse un grupo, un conjunto, ¿no? Que es el conjunto de los perros. Esos perros son todos de distinta raza, pero aunque sean muy distintos entre sí en tamaño, formas, cualidades de carácter, etcétera, etcétera, yo tengo que para poder clasificar, reconocer las semejanzas, aunque estos animales no sean idénticos. Para poder clasificar, entonces, tenemos que primero abstraer las cualidades comunes que tienen una cantidad de objetos, sujetos, elementos, dejando de lado las diferencias menores. Abstraer cualidades comunes. Entonces, si nosotros decimos, de acuerdo a las cualidades comunes que yo extraiga de ciertos elementos, supónganse de ciertos animales, yo voy a empezar a formar conjuntos. ¿Vieron ustedes que en la escuela primaria les hacen hacer el conjunto? Por ejemplo, animales vertebrados, invertebrados. Ahí le están haciendo clasificar. ¿Cuáles son los animales vertebrados? ¿Qué ejemplos de animales vertebrados tengo? ¿Y cuál de invertebrados? ¿Qué cualidades comunes tienen los vertebrados? Acá estaríamos, con los perros estaríamos animales vertebrados, mamíferos, cuadrúpedos, ¿sí? Vamos viendo todo un montón de características que comparten incluso con otros animales. Pero para que sean perros tenemos que llegar a que sean caninos. Incluso habrá otros caninos que no son perros, ¿sí? Pero para que sean caninos y que sean perros tendremos que ver, qué sé yo, que ladran, que pueden ser domésticos. ¿Cuáles son las cualidades que me van a permitir a mí formar el conjunto de los perros? Entonces, para que haya operatoria de pensamiento, yo tengo que poder esto. Primero, tomar decisiones sobre cuáles son las cualidades o criterios que me permiten agrupar bajo un mismo conjunto determinados elementos, seres, sujetos, objetos, etc. Cosa que el niño del preoperatorio no puede hacer porque se confunde, porque no puede abstraer esas cualidades comunes con claridad. Si yo le pongo todos estos perritos distintos, me va a armar conjuntos aleatorios. Va a tener en cuenta el tamaño, va a tener en cuenta, pero no tiene la posibilidad de abstraer esas cualidades, porque acá la clave está en esa abstracción que se produce. Entonces, un profesor de historia tiene que poder trabajar con conceptos. Yo trabajo, como les decía, con el concepto de Estado, pero dentro de los tipos de Estado yo tengo distintos conjuntos. ¿Cuáles son monarquías absolutistas? Bueno, por ejemplo, en el siglo XVII me puedo encontrar unas cuantas monarquías absolutas. Después aparecerán monarquías parlamentarias, que no son absolutas. ¿Qué tipo de ejemplos o casos tengo para poner dentro del conjunto de monarquías parlamentarias? ¿Qué tipo de estados han constituido casos de estados totalitarios? Y por ejemplo, en el siglo XX me voy a encontrar nazismo, fascismo,
¿sí? Un montón de tipos de estados que son totalitarios. Luego, dictaduras, otro tipo de estados, ¿sí? Dictaduras de factos, que las tenemos en Latinoamérica para, digamos, hacer dulce. ¿Mm? ¿Qué tipo de estados son democracias? Ahora, para poder hacer esta agrupación, yo tengo que tener en cuenta cuáles son las cualidades de un estado absolutista, a diferencia de las cualidades que tiene un estado parlamentario monárquico, estaba diciendo, monárquico absolutista, a diferencia de un estado monárquico parlamentario. Eso lo tiene que tener muy en claro el profesor. No puede enseñar hechos sin enseñar conceptos, porque si no, no permite pensar históricamente. Entonces, un profesor no puede enseñar solamente temas, tiene que enseñar a operar con esos temas, a clasificar entonces los hechos de la historia. Eso es lo más importante, porque si no, no enseñamos a pensar históricamente. Otra de las cuestiones que tienen que ver con la lógica de las clasificaciones es que entre estos conjuntos hay jerarquías. Lo que quiere decir esto es que hay relaciones de inclusión, que, por lo tanto, hacen que, por ejemplo, ahí tenemos una relación de inclusión muy simple, ¿no? Un niño del preoperatorio no entiende que una persona es a la vez argentina, santafesina y rosarina. Se va a centrar en una de las clasificaciones. Entonces, si estamos hablando y decimos, sí, nosotros somos rosarinos, bueno, sí, vos sos rosarino, pero también sos santafesino, y se puede llegar a confundir, porque no tiene en claro que estas relaciones de inclusión se dan a la vez, ¿sí? Que alguien puede ser argentino y que puede ser cordobés. Ni mucho, le va a costar mucha dificultad entender además las relaciones transversales, es decir, que una persona, de acuerdo a su provincia, es de determinado tipo, de acuerdo a su localidad, es de otra forma, se llama de otra forma, que a su vez puede tener inclusiones mayores como ser americano, ¿sí? O sudamericano. Todas las relaciones de inclusión se van entendiendo a la vez que se van entendiendo las clasificaciones. Entonces, esto solo se da cuando uno opera con los conceptos. La otra lógica que tiene que dominar es la lógica de las relaciones. Las relaciones, o sea, si la lógica de las clasificaciones le permite poner adentro de un conjunto a todos los elementos que presentan una semejanza, porque son todos perros, aunque tengan diferencias, que sean de distintas razas, la lógica de las relaciones les permite ordenar los elementos, además de sus semejanzas, por sus diferencias. Es decir, que la lógica de las relaciones lo que va a hacer es permitirme seriar elementos de distinta categoría. Entre los conjuntos de la realidad hay relaciones. Nosotros podemos tomar relaciones de parentesco. Entonces ponemos en un conjunto todo el conjunto de las madres, en otro conjunto todo el conjunto de los hijos, el conjunto de los hermanos, el conjunto de los padres. Ahora, esas relaciones se establecen por los nexos que hay entre los distintos conjuntos. El niño preoperatorio no entiende que su mamá es la hija de su abuelo, o que su mamá tiene como mamá a su abuela, o que su mamá es la hermana de su tío.
Si el tío le dice, tu mamá es mi hermana, no, es mi mamá, le dice el niño. ¿Por qué? Porque no entiende la lógica de las relaciones. Entonces se queda fijado en que mamá tiene como condición ser madre. No entiende que ser madre de es una relación. Esto les pasa también a los xenófobos. O sea, siempre lo preoperatorio puede sobrevivir. ¿Qué es un xenófobo? ¿Alguien sabe lo que es un xenófobo? ¿Qué es la xenofobia? Cuando tenés... ¿Qué? ¿Fobia a quién? Alguien de distinto lugar. Muy bien, fobia a los extranjeros. Fobia a los extranjeros. Un xenófobo se cree que ser extranjero es una propiedad, es decir, ¿sí? Es decir, este es extranjero, pero nosotros también podemos ser extranjeros, ¿o no? Si nos movemos un poquito somos extranjeros, nos vamos de país somos extranjeros. Entonces, el xenófobo no entiende que ser extranjero es una relación que muy bien se le puede venir en contra, si él se mueve un poquito. Es decir, nosotros podemos tener xenofobia a los extranjeros de nuestros países limítrofes y si nos vamos a Europa vamos a hacer los sudacas. Pero todo ese tipo de pensamiento preoperatorio y egocéntrico, etnocéntrico ahí, etnocéntrico, ¿sí? No puede operar entendiendo que la condición de extranjería es una relación y no una propiedad del ser humano. La lógica de las relaciones, entonces, nos permite organizar todos los sistemas de clases entre sí, los conjuntos entre sí. Entender cómo, digamos, una nación, por ejemplo, se agrupa dentro de un tipo de Estado, pero a su vez dentro de un tipo de economía, que a su vez un tipo de forma social, un tipo de identidad cultural, y que entonces todos los conjuntos están relacionados porque la realidad es compleja y uno tiene que poder pensar, sí, yo soy una persona que tengo una relación de parentesco, entonces en ese sentido soy hija de, tía de, hermana de, madre de, o sea que ocupo un montón de conjuntos a la vez. Por otro lado, sí, soy una persona que soy ciudadana y en ese sentido tengo un montón de relaciones con un montón de cuestiones que puedo, por ejemplo, ser profesora, ser alumna en otra situación, etcétera, etcétera. La realidad entonces debe ser, para que sea comprendida de manera operatoria, tiene que seguir estas dos lógicas. Lógica de las clasificaciones y lógica de las relaciones. Así yo puedo definir, clasificar, relacionar, pensar en general, jerarquizar los distintos fenómenos de la realidad. Esto es lo que pide Piaget para que exista pensamiento, inteligencia operatoria, clasificación y relaciones. Que el mundo se me organice, que el mundo tenga conexiones entre sí y que yo entienda más o menos que pueda definir y clasificar y relacionar y jerarquizar el mundo. En el caso de ustedes van a tener que enseñar a relacionar, jerarquizar, identificar el mundo histórico-social. Cada vez que lo hacen entrar al estudiante en un tiempo distinto, que lo llevan atrás o más atrás en la historia, están entrando en conjuntos históricos-sociales, en sistemas de relaciones históricos-sociales. Acá hay una cuestión muy importante que hay que pensar, que es el tema de la memoria. Para los profesores de historia además debe ser fundamental. La memoria está
íntimamente relacionada a la inteligencia. Memoria no quiere decir repetir. Memoria es poder recuperar, poder mantener esquemas aprendidos. Solo se adquiere una memoria elaborada cuando se ha trabajado y elaborado la información de manera operatoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien ha clasificado, identificado, relacionado, jerarquizado la información. Si a un estudiante no lo hacen actuar con el conocimiento que le enseñan, no va a haber este tipo de memoria operatoria. Va a actuar con una memoria repetitiva, que no sirve para recordar efectivamente. La memoria es algo muy activo, porque todo el tiempo nuestra memoria se modifica. La memoria, digamos, elabora y relabora la información, siempre en función de una nueva entrada de información. A ver, yo aprendo algo nuevo de historia, sé algo nuevo de Belgrano, aprendí, digamos, en estas épocas algo nuevo de Belgrano. La información previa que yo tenía queda reelaborada, transformada por la nueva información que ingresa. Resignificada. Mi historia familiar puede verse resignificada si a mí me dan un dato nuevo y me dicen, ¿viste esto que vos sabías de tu abuelo? Bueno, pues ese abuelo, supónganse, me dicen, no era tu abuelo. A mí toda mi historia familiar se me transforma, toda, se me resignifica. La memoria es muy activa, muy reconstructiva. Piaget define memoria como todo aquello que permite la formación y el mantenimiento de esquemas. En realidad, el recuerdo de un esquema es el esquema propio funcionando. Acá hay una cuestión muy importante, que mucha gente no lo sabe, que cree que es al revés, pero la amplitud de la memoria aumenta con la edad. Aumenta con la edad. O sea, un niño puede recordar muy pocas cosas. Un adolescente recuerda bastante menos que un adulto. ¿Por qué? Porque la memoria aumenta con la capacidad operatoria sobre la información. Cuando alguien establece mucha cantidad de relaciones con la misma información, la memoria se transforma en memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo quiere decir que no se me pierde, que la puedo mantener, que yo aprendo algo y me lo voy a acordar. Que, digamos, implica además dos tipos de memorias distintas. La memoria de reconocimiento es poder reconocer algo que me dicen, ¿es esto o es aquello? Y yo digo, ah, es esto. Es decir, ¿cómo se llamaba tal prócer? ¿Se llamaba así o asá? ¿Nació acá o allá? Esa memoria es fácil si yo tengo la información. Ahora decirme, ¿dónde nació tal prócer? Ah, ahí yo tengo que evocar y tengo que hacer todo el esfuerzo de poder saber de dónde nació sin ningún tipo de pistas. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que haber trabajado con la información. Entonces, vamos a decir, para cerrar la parte de pensamiento operatorio concreto, la memoria, la capacidad de recordar se incrementa, ¿sí? Cuando a mayor nivel de operatorias de pensamiento, y ahí vengo diciendo, relaciones, comparaciones, ejemplificaciones, jerarquizaciones, clasificaciones, mientras más operatoria de pensamiento hago con una información, mayor capacidad de evocación y memoria voy a tener o voy a propiciar en un estudiante. Por eso es que los ejercicios, que las consignas que solo piden repetir información no están ayudando a que la memoria se construya y permanezca a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son las tres condiciones que vamos a poner para que la capacidad de memoria se incremente paralelamente a la capacidad intelectual de un sujeto? 1. Con la organización y elaboración de la información, a partir de operatorias de clasificaciones, relaciones, jerarquizaciones y ejemplificaciones.
Fíjense que es una cosa que yo les pido mucho a ustedes, que ejemplifiquen. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ejemplifican, hacen el punto 2 y el 3. En el punto 2, la memoria aumenta con los sentidos que puede encontrarse la información. Y cuando uno liga un concepto teórico a un ejemplo personal, está encontrando mayor sentido a la información. Y también con el punto 3. ¿Por qué? Porque cuando uno liga a un concepto con experiencias o ejemplos personales, establece una cantidad de conexiones y de relaciones con conocimientos previos que ustedes tenían. Por lo tanto, entonces, es muy importante la actividad que se haga hacer a un estudiante con la información. Y no tanto eso que hacen los docentes de historia, que es dar temas. Y luego, ¿qué? Tomar exámenes que repiten la información. Entonces, esto es lo que decimos cuando estamos hablando de la importancia de la actividad intelectual de un estudiante, ¿sí? Y ahora con la capacidad operatoria. El operatorio concreto permite entonces esta serie de actividades. Clasificar el mundo, construir conjuntos, categorías, ¿a partir de qué? De abstraer las cualidades esenciales o principales de una serie de elementos. Relacionar, es decir, poder organizar esos conjuntos con una serie de conexiones y nexos. Esos conjuntos no son estáticos. Y entre ellos comparar, ejemplificar, jerarquizar. Así se aumenta la inteligencia. Así se aumenta la capacidad operatoria del pensamiento. ¿Sí? Bueno, esta es un poco la clase de hoy, donde avanzamos del preoperatorio al operatorio concreto. ¿Algún breve comentario, alguna duda? Estamos teniendo 1 minuto, 2 minutos de clase y ya por hoy estaríamos. No, profe, que el ejemplo que dio tiene un poco que ver también como, por ejemplo, cuando son las evaluaciones múltiple choice, que como que vos en una de esas no la tenés bien clara, pero viendo los tipos de consigna que hay, vos te das cuenta ahí cuál es Exacto. la que iba. Apela a la memoria de reconocimiento. Entonces es más fácil, y no a la de evocación. La memoria de evocación implica que vos reconstruyas, recuperes el dato, no que lo reconozcas. Por eso Multiple Choice trabaja con información, con identificación y con esta cuestión, digamos, de memoria de reconocimiento. Es, por lo tanto, de poco nivel operatorio. El profesor no se entera si aprendió el estudiante o no. Bueno, vamos terminando la clase. Si les parecen, por hoy nos despedimos. ¿O quieren volver a entrar porque tienen dudas? No, por Por mí mí está está bien. Bueno, muy bien. Entonces nos vamos despidiendo para que no nos corten seco. Bueno, Bueno, nos vemos, buena adiós. semana. Profe, Adiós. gracias. Chao, profe. Bueno, mañana les mando la clase. Adiós. Sí. Chao. Bueno. Chao.